Estamos leyendo el libro de Éxodos. Hemos venido aprendiendo acerca de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida y hemos visto maravillas del Señor haciendo. Pero estamos hablando de un pueblo nuevo, estamos hablando de un pueblo que recién sale de las tinieblas, sale de Egipto, sale de su forma de pensar a una tierra que Dios prometió. Entonces, en ese mismo caminar, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, Dios nos saca de esa esclavitud en la que estábamos, en la esclavitud del pecado. Entonces, cuando entramos en las cosas del Señor, no es que hayamos cambiado de religión, simplemente que empezamos a caminar con Jesucristo y ya no estamos solos, ya no somos condenados, ya no nos apuntan el dedo, sino lo que hace nuestro Padre Celestial es enseñarnos esa identidad que tenemos nosotros. ¿Quién es Jesucristo en nosotros? Pero es un caminar largo y el Antiguo Testamento nos da un mejor entendimiento acerca de las bases en las cuales estamos estudiando para que usted y yo podamos enfrentar a los problemas que tenemos hoy en día y aquellos que se nos vienen. Hemos escuchado acerca de cómo Moisés, Dios lo llama a los 80 años, es una edad increíble, y también le dice que saque a su pueblo, ya usted conoce muy bien esa historia. Y en esta noche queremos hablar acerca de un matrimonio que se realiza, amados hermanos, en el desierto. Y vamos a ver con claridad que el novio es Dios y la novia es Israel. Entonces, en el capítulo 19 de Éxodos, la palabra dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Nosotros sabemos que las palabras y los números tienen un significado para Dios y la palabra Refidim es un lugar de descanso y Sinaí significa un lugar donde uno más se acerca a Dios, donde uno empieza a tener una relación personal con Dios, donde tú, amado hermano, amada hermana, no, te quitas todo ese disfraz y hablas con Dios como hablas con tu mejor amigo. Y esa es la idea. La idea es que siempre nos encontremos en la parte del Sinaí. Cuando estamos en el desierto, a veces estamos dentro de nuestro mundo, estamos lidiando con nuestros problemas, no tenemos tiempo para Dios, pero cuando tenemos un tiempo de oración, es un tiempo donde entramos a la presencia de Dios, donde somos absolutamente, eh, nos acercamos a Dios con esa confianza de un hijo se entrega a su padre o de una novia se entrega a su esposo y le empieza a contar las cosas tal como son. Eso significa Sinaí. Sinaí significa el lugar donde tú te cierras en tu aposento, te cierras en tu casa, en el baño, en un lugar donde tú agarras y le confiesas a Dios todo. Sea que estás pecando, sea que tienes un problema, sea lo que sea, lo que Dios quiere es que tú y yo seamos honestos con Él, porque Él nos quiere ayudar. El Señor no está con un rifle apuntándonos para matarnos, al contrario, nos está enseñando, hijo mío, ya saliste de esa posición en la que estabas, ahora te voy a enseñar cómo se camina en el desierto. Entonces, en el versículo 3, 2 dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que yo le hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros mereceréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué promesa, amados? ¿Qué promesa? El Señor le dice, ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios, cómo yo los saqué de la esclavitud, ¿verdad? Abrió el mar rojo, le mandó las plagas y ahora lo manda al desierto y le dice, ustedes vieron lo que yo hice con ellos. Ahora, si ustedes escucharan mi voz, yo voy a decirles algo a ustedes, voy a hacer un pacto, voy a hacer un compromiso,
voy a hacer un contrato, voy a casarme con ustedes. Y si ustedes hacen todo eso, serán mi tesoro especial. Esa es la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel hace 3.500 años atrás. Bueno, usted ya sabe qué es lo que pasó. Entonces, versículo 7 dice que vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Prácticamente aquí, amados hermanos, Dios le está diciendo, ve a los hijos de Israel y diles lo que yo les estoy ofreciendo. ¿Qué está haciendo? Está pidiendo la mano de la novia. Me quiero casar contigo, Israel. Deseo, ya te he enseñado mi poder, te he enseñado mi grandeza. ¿Estás dispuesto a estar conmigo? ¿Estás dispuesto a ser mi amada esposa? ¿Cómo le responde Israel? Versículo 8. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué hizo la novia? Acepto. Te voy a aceptar, Dios, porque me estoy dando cuenta de que he estado fornicando, adulterando, he estado haciendo un montón de cosas y no me ha traído nada bueno. He estado con baales, he estado con ídolos, he estado con brujerías, hechicerías, he estado haciendo mi voluntad toda mi vida. Pero ¿sabes qué? Yo acepto lo que tú me estás diciendo, esposo mío o amado mío o novio mío. Es exactamente lo que está pasando en este momento. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, el Señor le dice, en el versículo Dios le dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Esta parte es profética, amados hermanos. Jesucristo dio su vida por nosotros hace 2000 años y un día es como 1000 años. Entonces está diciéndoles prácticamente, después de 2000 años, yo voy a retornar hacia ustedes. Por eso que Jesús, cuando hablaba en parábolas, hablaba siempre acerca de las bodas, hablaba acerca de las vírgenes que se mantengan con sus lámparas prendidas. Usted ya ha escuchado todas esas historias y todo esto tiene un significado. ¿Cuál es el significado? De que usted se mantenga virgen, usted se mantenga solamente lista para su novio, porque usted y yo vamos a entrar a las bodas del Cordero. Entonces, cuando usted empieza a entender el significado de lo que es un matrimonio, un verdadero matrimonio, no un matrimonio donde estábamos en el mundo antiguo, donde le sacábamos la vuelta a nuestras esposas, esposos, mirábamos, coqueteábamos, lo que hacemos es, hacemos una promesa con Dios y le decimos, te vamos a ser fiel contigo, y Dios nos llama en una forma con amor, y nos llama y nos hace esa propuesta, ese pacto, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí lo que vemos es que, ¿qué hace Israel? Acepta. Entonces Dios le dice, prepáralos, santifícalos, apártalos, lávalos, porque voy a descender al tercer día. ¿Y qué es lo que ocurre, amados hermanos, en el desierto? En el versículo, vamos a bajar un poquito al versículo 16. Entonces, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte y sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto, amados hermanos, fue algo que le quedó al pueblo judío bien claro. Los primeros judíos, cuando vieron esto de acá, eso se lo pasan a sus hijos y sus hijos se los pasan a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos, y lo han venido haciendo por los últimos 3.500 años. Dios le dice, voy a descender, pero lo que van a ver ustedes en ese monte son relámpagos, truenos, fuego. Van a ver una cosa catastrófica, amados hermanos. Algo increíble que nunca habían visto en sus vidas y se quedaron atónitos. Tanto es así que Dios le dice, si alguien se acerca, cerca y nada más, porque ustedes van a verme de lejos. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Dios estaba haciendo un pacto con su pueblo. El novio le presentaba, ¿qué cosa? A la novia, la Torá, la palabra de Dios, los 10 mandamientos, y eso usted lo puede leer en el capítulo 20 de Éxodo, que es el próximo capítulo. Entonces, Moisés baja con la Torá en este día
Y 1500 años más tarde, el Espíritu Santo haría lo mismo en el mismo día de Pentecostés, donde lenguas de fuego iban a ser repartidas y descendía Dios mismo, amados hermanos, y entraba dentro de nosotros por primera vez. En esta ocasión, solamente fue que ellos vieron a Dios desde lejos, vieron absolutamente todo, y esta ley iba a ser impuesta en unas tablas de piedra, que usted ya conoce esa historia, que son las 10 tablas de Moisés, que hasta el día de hoy están escondidas, pues es una historia muy aparte, pero la cuestión es de que Dios hace un pacto con su pueblo, hace un compromiso y se casa Dios con su esposa. Bueno, usted y yo conocemos la historia, amados hermanos. Israel, una vez que estuvo en Jerusalén y Dios empezó a bendecirlo en una forma increíble, empezaron a fornicar con otros ídolos, con otros baales, con otros dioses, empezaron a olvidarse de Dios y poco a poco se fueron apartando, amados hermanos, de esa promesa que Dios había hecho con su pueblo. Dios continuó manteniéndose fiel durante todo el tiempo porque el Señor es fiel, a diferencia de nosotros, que nosotros somos sumamente infieles, amados hermanos. Y eso lo vemos no solamente con el pueblo de Israel, sino también con la iglesia hoy en día. Usted y yo muchas veces somos infieles con el Señor, no le somos honestos, no somos como el Señor quiere que seamos. Y simplemente lo hacemos por ignorancia o hay veces porque caemos en la tentación de la carne. Jesucristo dijo de su boca, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, hoy en día que ya usted tiene la palabra de Dios dentro de usted, que ya tiene el Espíritu Santo dentro de usted, usted tiene todas las armas, amado hermano, para poder acabar su carrera, para poder esperar a su novio con los brazos abiertos, para que usted pueda celebrar un día juntamente conmigo y con todos los santos las bodas del Cordero. Estamos a la espera de nuestro Señor Jesucristo y es necesario que nos mantengamos vírgenes. ¿Qué significa eso? Que nos mantengamos sin estar yendo a lugares que no debemos clamar al Señor, porque en el tiempo antiguo, ¿qué hacíamos? Bueno, consultábamos con los brujos, con las cartas, con los astros, etcétera, etcétera, y nos pasaban el huevo y el cuy, etcétera, etcétera, e íbamos a otros ídolos creyendo que ahí estaba, amado hermano, la solución a nuestros problemas, pero hoy en día ya tenemos a Jesucristo donde vive dentro de nosotros y estamos a la espera de ese gran acontecimiento que es las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, dice la palabra en el versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Esto fue algo impresionante, amado hermano. Esto fue increíble. El shofar, ¿verdad? El shofar, o que lo que se le llama la trompeta, como se le conoce en español, iba tocando un sonido increíblemente mientras Dios dictaminaba sus mandamientos a su pueblo. Este es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a hacer estos 10 mandamientos. Más adelante les daría un total de 613 leyes, pero ustedes van a empezar con estas 10 leyes. Y la primera ley, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque yo soy el Señor tu Dios, soy celoso y fuerte, que visito la maldad de aquellos que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestras familias, amados hermanos, venimos de familias quebrantadas, donde en vez de tener nuestros hogares como un lugar de adoración a Dios, lo hemos tenido en cantinas, hemos hecho barras, hemos hecho toda clase de discotecas en vez de un lugar de adoración a nuestro Dios, porque usted para eso fue creado. Sin embargo, por la ignorancia de nuestros corazones, por la ignorancia de nuestros antepasados y por nuestra misma ignorancia, hemos nosotros sido esclavos del pecado, todas las cosas nos han salido mal y ahora ya estamos en camino hacia la tierra prometida. ¿Quién es la tierra prometida? Jesucristo. Ya estamos en camino a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Dios hace un pacto con ellos, ellos aceptan este pacto, aceptan el matrimonio y ¿qué es lo que ocurre? Se casan. Ya usted conoce el resto de la historia. Entonces, pero el pueblo de Dios, amado hermano, empezó
apartarse de Dios, más o menos como a los 400, 500 años, vino el rey David. El rey David trajo nuevamente a su pueblo, estableció los sacerdotes, le dijo a su hijo que levante el templo nuevamente y que Dios iba a ser adorado en ese tiempo. Y fueron años maravillosos en el tiempo que el rey David gobernaba Israel, porque todos adoraban a un solo Dios, se habían acercado a Dios, porque David, que era el rey de Israel, entendió el mensaje, amado hermano. Él sabía lo que Dios quería. Y cuando usted lee los salmos, especialmente Salmo 18, Salmo 91, el Salmo 93, perdón, 91, usted ve a un hombre, amado hermano, eh, como usted y como yo, que somos absolutamente débiles, que no tenemos las fuerzas, no tenemos la capacidad de tumbar a nuestros enemigos, que nos sentimos tan incapaces, amados hermanos, que necesitamos tanto la protección de nuestro Padre Celestial y empezamos a cantarle salmos y empezamos a leer y empezamos a decirle, Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, tú eres mi castillo y el lugar de mi refugio. ¿De quién temeré yo, Señor, si tú estás conmigo? Entonces, cuando vemos al rey David, vemos a un hombre con un corazón sincero, dice la palabra que tiene el corazón de Dios, donde él nos enseña de cómo adorar a Dios. La mitad de los salmos fueron escritas por el rey David. Y ahí usted, cuando usted se sienta triste, cuando se sienta preocupado, especialmente cuando no sabe cómo pagar la renta, cuando sabe de que tienes problemas familiares, ya sea con sus hijos, es el mejor lugar para correr, es en los salmos. Y mándeme un texto, ahí está Pastor Dávila igual. ¿Qué texto puedo leer? Estoy preocupado, estoy afanado, estoy con miedo, estoy con temor, etcétera. Y ahí hay unos salmos hermosos que usted empieza a leerlos y se va a dar cuenta cómo el espíritu empieza a levantarse y al finalizar ese salmo, usted se va a sentir tan contento de que su Padre Celestial le habló y que Él está en control absoluto y usted puede finalmente poder descansar esa noche en vez de estar con su cabeza preocupada, no sé qué voy a hacer, me quiero quitar la vida. Lo que va a hacer es va a regocijarse en nuestro Señor Jesucristo y usted le va a dar las gracias. Y cuando usted pone su música y pone sus salmos y sus canciones, su espíritu es elevado y usted puede llegar hasta el monte Sinaí para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, amados hermanos. Cada uno de nosotros estamos aquí porque creemos firmemente de que Dios ha hecho algo con nosotros. Todos los que estamos presentes y todos aquellos que nos escuchan a través de las redes saben perfectamente que Dios hizo algo con nosotros, amados hermanos. Aquí no hay nadie porque simplemente está por compromiso o quiere quedarle bien a otra persona. No, es porque Dios hizo algo en su vida y quiere continuar haciéndolo, pero si usted presta atención, usted y yo no vamos a cometer los errores que cometió el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hizo? Se apartó de Dios, empezaron con sus dioses, con sus baales, y al final de cuentas fue destruido, amado hermano Israel. Pero antes de eso, Dios le mandó muchos profetas, y especialmente uno de ellos, el profeta Jeremías. Vamos a leer lo que dice el capítulo 31 de Jeremías, donde usted lee todo el capítulo, toda la profecía de Jeremías. Jeremías clama al pueblo porque él era de la casta sacerdotal. Él va hacia el rey y le dice, Dios me ha hablado de que tenemos que arrepentirnos de todo lo mal que hemos hecho. Dios quiere perdonarnos, pero si nosotros continuamos en este camino, Dios nos va a destruir. De Babilonia va a venir en la maldad sobre nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer, amados hermanos? Nos van a destruir. Años más tarde, ya usted conoce la historia, lo botaron a Jeremías, lo metieron dentro de una fosa, lo destruyeron totalmente y bueno, y Dios soltó su ira sobre su pueblo, el templo fue destruido totalmente y fue un fracaso total. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿qué hizo? Los expulsó durante 70 años y nuevamente los retornó a la tierra y les dio una segunda oportunidad. En la segunda oportunidad volvieron a levantar un segundo templo y es ahí finalmente cuando viene Jesucristo mismo
que es Dios ya de carne, que viene a dar su vida por nosotros y establece lo que hoy en día es conocido como el reino de los cielos. Pero de eso vamos a hablar al final. Ahora quiero solamente ver en Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, y miren lo que dice las Escrituras. Muy bien, Jeremías 31, 31. Dice la palabra, a partir del versículo 27, perdón, donde se le conoce como el nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré. No, vámonos de frente al versículo 31. 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Fíjese, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Invalidó su pacto. Hizo un divorcio. Si usted quiere ver qué tan infiel fue Israel, por favor lea el libro de Oseas. En el libro de Oseas, Israel se había apartado tanto y Dios le dolía tanto en su corazón que Dios manda a Oseas a casarse con una prostituta y tiene 3 hijos. Y Dios empieza a lidiar con el profeta Oseas. Oseas no entendía, pero como era un profeta que escuchaba y obedecía a Dios, se casa con esta prostituta y ella iba y fornicaba con otros hombres y regresaba a la casa y se iba de la casa, etcétera, etcétera. Pero al final de cuenta la historia de que Dios perdona, de que Dios lo manda a perdonar a Oseas a su esposa y que se vuelva a casar con ella. Y es exactamente el plan de Dios para usted y para mí, para nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace? Dice Jeremías que ellos invalidaron el pacto. En otras palabras, se divorciaron. Israel no quiso a Dios, lo sacó de su vida y empezó con otros baales. Y dice el Señor en el versículo 32, el pacto que voy a hacer con ustedes no es como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjese, ¿eh? Yo fui un marido para ellos. Él fue el esposo. El Señor fue el esposo de Israel. Por eso Israel es la novia. Escúchelo bien. El pacto es con Israel y con Judá. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. La ley de Dios está ¿dónde? En nuestra mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuándo hicimos ese pacto usted y yo con el Señor? ¿Se recuerdan la fiesta de la Pascua donde Jesucristo iba a ser muerto? Tomó el pan y rompió el pan y lo dio y dijo, este es mi pacto, este es mi cuerpo que es dado por ustedes para la salvación de sus pecados. Y nuevamente acabado la cena, tomó el vino, perdón, pasó la copa y dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto que será derramada por el perdón de vuestros pecados. Ese es, amado hermano, el nuevo pacto en el cual usted y yo estamos en este momento. Si nosotros entendemos, amados hermanos, la importancia de lo que significa ser una esposa o un esposo, usted las cosas le va a ir bien siempre, aun cuando les va mal, sea en lo que sea. Porque cuando usted entiende de que su novio, su esposo, es nada más y nada menos que Jesucristo mismo y que ya está escrito dentro de usted, dice que está escrita su ley en nuestros corazones, está puesta en nuestra mente. Usted ni siquiera necesita, amado hermano, estudiar la palabra, pero ¿por qué es necesario estudiarla? ¿Por qué es necesario acercarnos a Dios? ¿Por qué es necesario escuchar nuestras predicaciones? Porque no podemos vivir sin la palabra de Dios. No podemos, no solo de mente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante que nos reunamos a escuchar la voz de Dios a través de sus siervos. Y la idea es que nos vayamos refrescados nuevamente, de que sepamos que Dios simplemente utilizó a su siervo, que no fue
el siervo el que habló esas palabras, sino Dios mismo nos habló a través de él. Y cuán hermoso es saber que hoy en día esa ley ha sido puesta en mi mente y ha sido puesta, escrita en mi corazón. Y no solamente eso, sino que ya perdonó mis pecados. Romanos 8:1. No hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven según el Espíritu y no según la carne. No hay condenación, amados hermanos. Es la mejor noticia que puede haber. Todos nos pueden mirar, todos nos pueden condenar, todos pueden hablar de nuestro pasado, pero Dios toma nuestros pecados y los manda en el fondo del mar para nunca más olvidarse. Su Padre amado lo espera con los brazos abiertos cada vez que usted se arrepiente con el corazón. Y usted va y le dice, Señor, y le hace recordar cuando usted se sienta mal, cuando usted se sienta que Dios está lejos de usted, que las cosas no le están saliendo, usted le hace recordar, Señor, tú hiciste un pacto conmigo. Padre, aunque yo soy infiel, tú sigues siendo fiel, amado Señor. Y empieza el Espíritu de Dios a trabajar en su corazón y en el mío, y empezamos a sentirnos bien. Empezamos a entender que Dios realmente nos perdonó. Y cuando pecamos, no pecamos porque practicamos el pecado, sino pecamos, amados hermanos, por falta y veces porque caemos en la carne, porque somos débiles y simplemente por falta de sabiduría. Porque si nosotros tuviéramos la sabiduría que tenía Salomón, que tenía el rey David, especialmente Jesucristo, nosotros dejáramos de pecar y fuésemos absolutamente santos, amado hermano. No estuviésemos ni siquiera pensando en sacarle la vuelta a nuestro novio que está con nosotros y que vive dentro de nosotros. Pero este es el nuevo pacto que hace Dios con su pueblo. Mire lo que dice en el versículo 33. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Escuche bien lo que dice. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el Evangelio, la mejor noticia. Esta noticia es lo que usted y yo tenemos que darle a un mundo que no tiene esperanza, a un mundo que piensa que teniendo más dinero, más sexo, más droga, más trago, es la solución a sus problemas. O cambiando de esposos y cambiando de esposas, o cambiando de novios, piensa que ahí está la solución. Cuando la solución, amado hermano, es entregarse a Jesucristo y dejar que Él empiece a caminar con nosotros, que ya hemos salido de la esclavitud de Egipto en la que nos tenía aplastado el faraón, no nos dejaba crecer, y que hoy en día Dios nos quiere enseñar qué significa ser un hijo de Dios en Cristo Jesús. No más, amados hermanos, a dejarnos mentir por el enemigo. Nos ha robado demasiado. Así que es tiempo de reflexionar y escuche lo que dice Dios en esta noche. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Usted ya no necesita que alguien le explique, sino que usted mismo va, agarra su Biblia y habla con su Padre Celestial. No sabe dónde empezar. Empecé en Mateo. Está triste, agarre Salmos. Está alegre, quiere adorar, agarre Salmos también. Quiere sabiduría, tiene problemas económicos, financieros, problemas familiares, agarre Proverbios. Y cuando ya ha madurado lo suficiente, agarre Eclesiastés. Y va a ver cómo esa palabra empieza a llenarlo a usted de tal forma que usted se da cuenta, es increíble, soy un hijo de Dios. Y acá estoy con mi cabeza, estoy que me mato, cómo soluciono los problemas, qué es lo que se me viene, tengo miedo,
Y acá estoy con mi Padre Celestial que me abraza y me dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Amados hermanos, ese es el pacto que Jesucristo hizo con usted y conmigo. Siéntase contento, bendecido. Siéntase con gozo, porque es tiempo, amado hermano, de salirnos de Egipto. No podemos estar con un pie en Egipto y un pie en la tierra prometida. Debemos estar firmes, seamos fieles en lo poco, y ahí donde está usted, no se mueva de ahí. Ahí lo quiere Dios, ahí, pero no se quede callado. Háblele a la gente que necesita de Jesucristo. Invítelo a que lea la palabra de Dios y deje que el Espíritu Santo mismo lo guíe a usted a toda verdad y toda justicia. Amén.